Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando principalmente, queridos amigos, sobre la palabra de Dios desde el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Todo lo que viene aquí como consecuencia en estos capítulos, desde el 32 nosotros sabemos muy bien lo que ha sucedido, ¿verdad? Que es la idolatría, que adoran al becerro de oro. En realidad, la idea principal que el autor sagrado nos está transmitiendo es el hecho de cambiar a Dios. Es decir, donde nosotros nos ponemos como centro. Estamos volviendo al Génesis, capítulo 1. Capítulo 1, ¿verdad? Sobre todo cuando rechazamos esa propia dignidad nuestra, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Y después en el capítulo 3 principalmente, ¿verdad? Cuando nos está mostrando y nos está diciendo que nosotros preferimos ser como dioses, justamente. Es decir, y por supuesto, si nosotros hacemos nuestro camino así como nosotros queremos, nos olvidamos directamente de Dios, porque nosotros comenzamos a elaborar. Ciertamente que toda la Biblia es tan importante porque cada acontecimiento que nosotros leemos, cada fragmento que encontramos aquí de una historia, de un pueblo, de unas personas que tuvieron una relación tan profunda y tan cercana con el Señor, hoy nos habla también a nosotros, ¿verdad? Nos hace llegar ese mismo mensaje para que nosotros podamos entender que Dios se manifiesta en nuestra historia. Dios se manifiesta en nuestra vida. No tenemos que estar siempre, como dice Hechos de los Apóstoles, simplemente mirando al cielo, esperando que baje todo desde arriba y que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Sino que la acción de Dios se manifiesta y se tiene que realizar a través de nuestras manos, a través de nuestras palabras, a través de lo que nosotros decimos y hacemos llegar la bondad, el amor, la misericordia, la clemencia de Dios para todos los demás, ¿verdad? Entonces Dios, eso significa historia de salvación. Ñande Yara, oye Cualca, Ñande Yara, entonces, oye Revela, Ñande se manifiesta a través de nosotros mismos, a través de nuestra propia historia, de nuestro propio camino. Bueno, queríamos entrar en este versículo 8 del capítulo 34. Dice, Moisés cayó de rodillas y se postró y dijo, si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. En verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu heredad. Aquí entonces volvemos a lo elemental de lo que Moisés él quiere volver entonces a esta reconciliación. Dios le está jugando y le está diciendo, yo quiero la relación, vos sos mi amigo, vos. Nosotros vamos a seguir siempre siendo amigos, nosotros. El pueblo, que imita por todo lo que hizo, esto yo no soporto y no aguanto. Y claro, porque le rechazó luego, o sea, le dejó helado. O sea, yo como que no puedo entrar si es que el pueblo no me quiere, si es que dentro de esa libertad, ¿verdad? Porque el hombre pues es libre. Si nosotros a Dios le dejamos de lado, en realidad Dios no puede forzar nuestra puerta, echar toda nuestra puerta para entrar. No, a ver, yo tengo que ser el Dios y yo tengo que estar aquí. No. Nosotros le abrimos la puerta a Dios. Y eso es lo que está queriendo mostrar, ¿verdad? Aquí el autor sagrado. Es como que Dios le quiere hacer entender a Moisés, mira, vos me abrís tu puerta y tu corazón. Nosotros somos amigos. El reá quiere decir eso, ¿verdad? El amigo. Pero
El problema es que a pesar de que vos me estás pidiendo que este pueblo sea mi amigo, o sea, que yo vuelva a tomarlo como mi propia herencia, mi heredad, este pueblo, yo no puedo forzar, porque yo les creé a ustedes libres. Si ustedes en su libertad están optando ir detrás de otros dioses, si en tu libertad vos entonces estás yendo detrás del dinero, del poder, de la corrupción, del empobrecimiento de tu pueblo, de tu gente, esta es tu libertad, esta es la libertad de cada uno. Si vos no le pones límites, ¿verdad?, a tu propia familia, a tus propios hijos, etc., yo no puedo forzar, yo no te puedo forzar, mi hijo, porque yo te creé libre. Mira un poquitito cómo Dios respeta tanto a su propia criatura, nos respeta a cada uno de nosotros, que nosotros somos libres en nuestras decisiones. Nadie puede ir a forzarte. Dios no es como un dictador, y aunque sea luego un dictador, si vos no asumís, si vos libremente no estás haciendo una opción, ciertamente que nunca vas a estar adherido. Ese es el creer. Creer quiere decir que estás atajando, entonces en bollaje se han de pollo. Estás atajando la olla donde bebé ya pues nada, bueno, pero esa es la adhesión libre, ¿verdad? Nuestra. Es lo que el Señor le está pidiendo y le está queriendo hacer entender a Moisés, ¿verdad? Y le está diciendo, el pueblo es libre, ustedes son libres. Yo contigo no hay ningún problema porque vos veo que sos una persona abierta, una persona que me amás, que me querés, que me escuchás, pero este pueblo es obstinado. Y la palabra obstinado, acá está, no enducéis, veando ella sei, va este hoy, la sea ella. Entonces, ya me cambió luego, me cambió. Entonces, ¿cómo querés que haga Moisés? Desde el versículo 10 hasta el versículo 13 vamos a ver un poco sobre esta renovación de la alianza. Porque si ahora ya entramos de nuevo en contacto, cuando Moisés terminaba y decía, es verdad que este es un pueblo obstinado, Señor, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu heredad. Entonces aquí hay una respuesta del Señor. El Señor le respondió, yo voy a establecer una alianza. A la vista de todo el pueblo realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está conmigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas tremendas, pero por medio de ti. Observa bien lo que te mando. Yo expulsaré de tu presencia los amorreos, los cananeos, los hititas, los pericitas, los givitas, los jebuseos. No hagas ningún pacto con los habitantes del país donde vas a entrar, porque ellos serían una trampa para ti. Antes bien, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas y talen sus postes sagrados. Bueno, aquí entonces nos cambia totalmente de nuevo, ¿verdad? Como ya sabemos, son perícopas de tradiciones diversas, pero por algo el autor sagrado los puso aquí, ¿eh? No pensemos que ahora nosotros no sabemos más qué hacer y es un chamburreado que ya no entendemos más lo que pasa. No, de nuevo tiene un hilo conductor. Vamos a ver si es una renovación, ¿verdad?, de la alianza. ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos está queriendo decir? Es decir, a través del autor sagrado, qué es lo que verdaderamente Dios nos va a ofrecer aquí y cómo nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Esta es la palabrita, ¿verdad? Parolita, ¿cómo se dice? Parolina al orecchio, como decía antes San Juan Bosco, ¿verdad?, a sus chicos. Parolina al orecchio, quería decir algunas cositas importantes que yo te voy a decir y que vos no tenés que olvidarte, mi hijo. Te voy a decir palabritas, ¿verdad?, que te digo, consejos que te digo al oído y exclusivamente para vos, ¿verdad? Y es más o menos así, ¿verdad? Y se va a referir principalmente sobre la cuestión de la idolatría. Ella bañande entonces ñañangarecona. Porque ¿cuál fue tu pecado? Y tu pecado fue que vos me abandonaste, mi hijo, me cambiaste, se cambia. Cuando dice no te postrarás delante de ningún otro Dios, porque el nombre del Señor es celoso. Él es un Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de aquel país, no sea que cuando ellos se prostituyan
con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten también a ti y tengas que comer las víctimas sacrificadas. Tampoco tomes a sus hijas como esposas de tus hijos, porque cuando ellas se prostituyan con sus dioses, harán que también ellos se prostituyan. No te fabricarás dioses de metal fundido. Y así sigue, ¿verdad? Entonces, y va. Esto sobre la parolina lorequio, decíamos nosotros, la palabrita, porque es central. Esto es lo que yo ahora te voy a pedir. Vos, Moisés, me dijiste aquí, en verdad este es un pueblo obstinado, muy bien, perdónale, Señor, su culpa, o nuestra culpa, porque Él también se incluía, y conviértenos en tu heredad. Y ahora entonces el Señor como que está arrepentido, ¿verdad? El Señor dice, bueno, más que arrepentido es un Dios, ¿verdad?, que se siente dolido por lo que ha pasado, pero dentro de su misericordia y su clemencia, entonces, oye, por ya juguere coña, entonces, ¿qué venían de Pirebe, y guay? Y bueno, es un pueblo obstinado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ayudarle, vamos a tener que volver, entonces. Y en un momento, hay también una frase muy interesante por ahí que dice, por amor a Moisés, ¿verdad? A Abraham también, ¿verdad? Por amor, ¿viste? Por amor a ellos, es que yo entonces vuelvo a recuperar a este pueblo, porque yo les había prometido a ellos. Y ustedes pues son como pueblo, son hijos de ellos en síntesis, ¿verdad? De los patriarcas que fueron caminando. Ahora de este Moisés, que no hay ninguno que ha nacido, ni que nacerá, dice, semejante a Moisés. Quiere decir que este tipo es súper, ¿verdad? Ante Dios. Imagínense, no hay ninguno así como Moisés, mi hijo, a quien yo realmente lo amo y lo aprecio. Entonces, por amor a vos, amigo, entonces voy a asumir otra vez como heredad a este pueblo. En un segundo momento, que es ahora, estos eventos fueron ubicados a continuación de la idolatría y adquirieron la identidad de ser confirmación de un pacto que no había llegado a concretarse. Entonces, ahora nosotros estamos viendo, este es un pacto que al final de cuentas no se concretó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira en qué situación nos encontramos. Quiere decir que nadie ya puede ir. Ya pactamos y yo tendría que ser el Dios de ustedes y ustedes me cambiaron directamente. Ustedes pusieron otros ídolos en su vida. Ustedes hicieron un pacto conmigo, ustedes están bautizados, pero al final, se puede llegó na email a vender cobe, na email a vender familia, na email a vender en la vende tetame. Y bueno, vamos a seguir reflexionando un poco más sobre esto en Yandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandeyarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además,
festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Fundación Ñandillara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'e. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan lindo, capítulo 34 del Éxodo, que va del 10 hasta el 17, hasta este momento, ¿verdad? Estamos viendo algunos elementos importantes, pero seguimos este capítulo 34. Ahora miramos un poco del 18 hasta el 26, del 18 al 26. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: observarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás panes ácimos, como yo te he mandado, y lo harás en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto. Todos los primogénitos me pertenecen, los primogénitos de tu ganado mayor y menor. Si son machos, serán para mí. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a todos los primogénitos entre tus hijos, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Durante 6 días trabajarás, pero el 7º día deberás descansar, incluso en tiempo de siembra y de cosecha. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y además la fiesta de la recolección al término del año. 3 veces al año todos los varones se presentarán delante del Señor, el Dios de Israel, porque yo voy a desposeer a las naciones delante de ti y ensancharé tus fronteras. Y cuando subas a presentarte ante el Señor tu Dios 3 veces al año, nadie codiciará tu territorio. No ofrecerás nada fermentado junto con la sangre de la víctima sacrificada en mi honor, y no quedará para el día siguiente la víctima inmolada en la fiesta de la Pascua. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor dijo a Moisés: consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los 10
mandamientos. Bueno, así entonces concluye, ¿verdad?, estas prescripciones de la alianza. Es interesante. Y la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a entender que la fidelidad de Dios es por siempre. La fidelidad de Dios dura por siempre, es eterna. Y entonces, con esta redacción, esto, que era un nuevo pacto, ahora con esta repetición, ¿verdad?, de la información sobre esta fiesta, significa verdaderamente esta perpetuidad de parte de Dios, la repetición que insiste. Entonces, aquí en esta forma actual, el texto es una combinación de los temas, de que Dios siempre está presente y en todos los niveles, ¿verdad? O sea, lo que ya dijo y lo que se vuelve a introducir. Pero siempre es la presencia de Dios, ¿verdad? Nada queda de lado. Así encontramos, por ejemplo, que el versículo 18 y 20 combinan bien con la fiesta de los ácimos, con la consagración también de los primogénitos, ¿viste? Eso que ya se había dicho, entonces continúa, o sea, la perpetuidad en el sentido de que no es que ahora se inventan cosas nuevas y lo otro queda rechazado, no. Es entonces muy importante, queridos amigos, ¿verdad?, que nosotros entendamos que las repeticiones, por una parte, nos recuerdan lo que ya se dijo, la perpetuidad por una parte, pero por otra parte también es como un renovar e ir metiendo elementos nuevos. Seguiremos reflexionando sobre esto en más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Fundación Ñandillera Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillera Ñe. Queridos hermanos, seguimos con Ñandillera Ñe. Estamos hablando capítulo, ¿verdad? Reflexionando el 34 del Éxodo. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque después cómo continúa, sobre todo desde el 27 en adelante, ¿verdad? Dice, después el Señor dijo a Moisés, consigna por escrito estas palabras, aunque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Y luego Moisés va a descender del monte. Eso lo tenemos sobre todo hasta el 35, ¿verdad? Ya hasta el final de este capítulo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del testimonio. ¿Se acuerdan? Cuando se encontró con el becerro de oro. Y entonces no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Aquí vuelve a entrar otro elemento nuevo. Ahora es el rostro de Moisés que cambia, que se vuelve radiante, iluminado. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro se resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a Moisés. Pero Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Imagina, ¿por qué viene con el rostro así todo radiante, iluminado? Y ciertamente con esto el autor sagrado nos está queriendo mostrar, está queriendo insistir con nosotros y decirnos, mirá que Moisés, entonces refleja, ¿verdad?, en su rostro esa presencia divina de Dios. Es decir, la misma esencia de Dios que se transmite y que perdura, que permanece en la vida, en el rostro, en su ser, en la existencia de Moisés. Y entonces quiere decir, ahora Moisés que está llegando y nosotros le vemos, y claro, todo nos llama la atención. Allá va con lo ¿quién vio este tipo? ¿Cuál tenía extraterrestre? ¿Verdad? O sea, te llama la atención, ¿verdad? Y claro, nosotros siempre estamos hablando dentro de un lenguaje antropomórfico, ¿verdad?, que se le aplica también a Dios. Y aquí en este sentido entendemos cómo esa iluminación y cómo esa presencia de Dios queda en la persona, en la medida en que uno se acerca verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Y porque quiere decir que un acercamiento sincero se ve en tu rostro, se ve en tu forma de ser, se ve en tus acciones, se ve en tus actuaciones. Y esto es lo lindo, reflejamos a Dios, mostramos a Dios. Por tus obras,
podés mostrar que vos verdaderamente le amás al Señor. Por tus acciones vos le podés mostrar que verdaderamente le amás a Dios. ¿Sabéis? Entonces esto quiere decir, y ahora viene el otro elemento, landere yeyaguano, halandere echaron y napendera pichaye, para que resplandece a Dios su rostro, su mirada, su sonrisa, su forma de ser. Está resplandeciendo a Dios, te está mostrando a Dios. Y por lo tanto, si te está mostrando a Dios, es un elemento fundamental, es un elemento maravilloso. Y entonces nos está diciendo que ahora, primero, comenzando luego con Aarón y todos los jefes de la comunidad, se acercan a Moisés y le hablan con él. Y claro, te llama la atención. Si no estamos con Dios, ¿qué cara presentamos? ¿Qué rostro presentamos? ¿Cómo nos presentamos ante los demás, verdad? Si no le tenés a Dios. El año de la Villa o a tus amigos, ¿verdad? O a vos mismo, porque algunos no están ni contentos consigo mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente no se dejan, ¿verdad?, reflejar por esta presencia de Dios. Y aquí entonces también recuerden cómo terminaba esta parte. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con Él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Esto sobre todo nos está mostrando lo que tanto hemos insistido en el aspecto, ¿verdad?, del pontífice. Esto es lo que nosotros tanto estábamos hablando en el aspecto, ¿verdad?, del intercesor, intermediario. Es lo que Moisés está haciendo ahora con el pueblo. El hecho de poner el velo y sacar el velo, el hecho de estar frente a Dios sin el velo, significa justamente una presencia totalmente directa con Dios. Hablar cara a cara con Dios, como decía en otro momento, ¿verdad? Esta es otra tradición que te pone, pero queriendo expresar la santidad de Dios. Pero Moisés es el único que puede encontrarse frente a Dios cara a cara. Fíjense que después nosotros encontramos también en el momento de la resurrección, o mejor dicho, de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Él muere, inclina la cabeza, dice que el velo del templo se rasgó. Y esto quiere decir que ahora entonces se pasa del Antiguo Testamento, donde hay como un velo que cubre y entonces no nos da esa posibilidad de ver el rostro de Dios, de poder hablar cara a cara con Dios. Cuando dice que se rasgó ese velo, que desaparece ese velo, desde este momento, con la muerte de Jesús, con la muerte en la cruz, ¿verdad?, que muere y derrama hasta la última gota por nuestros pecados, en ese momento cae el velo, se rasga el velo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hablar cara a cara con Dios. Ya no hay, ¿verdad?, algo que nos pueda, no hay pecado, no hay situación, ¿verdad?, no hay obstáculo que nos pueda detener. Y esto es justamente lo que para nosotros significa esa resurrección, ¿verdad? Eso significa para nosotros esa nueva vida, que ya no exista esa posibilidad o que tengamos, o digamos aquí sería más, no sé si llamarlo también como un obstáculo, porque la teología aquí lo que quiere demostrarte también es en una forma positiva, ¿verdad?, que el hombre en esta teología no está aún preparado, Antiguo Testamento, no tiene todavía ese corazón totalmente abierto entonces para conversar con Dios cara a cara. Pero Moisés sí, ¿verdad? Moisés sí. Por eso es que él, cuando va de nuevo, tiene que sacar ese velo. Y al mismo tiempo, Moisés está teniendo el mismo rostro de Dios a la cuenta. Entonces quiere decir que esto es demasiado importante, muy elemental, ¿verdad? Entonces, por eso es que él después tiene que cubrir, porque él está representando, imagínense, como mediador y como pontífice ahora,
Moisés ya no es uno solo, un jaguar que viene y que te habla y que te dice, che, ¿sabes qué? Yo le escuché a Dios que me habló, que me dijo esto, que me dijo aquello. No, Dios está ahora reflejando a Dios mismo. Mirá que la función entonces del líder, del que está al frente de la comunidad, tiene una función demasiado importante. Y esto, cuando nosotros en el Nuevo Testamento decimos que el velo se rasga, entonces quiere decir un compromiso mucho más serio para nosotros, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros, cuando hablamos cara a cara con las personas, entre nosotros, en nuestra comunidad, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? Ya tenemos que hablar sin caretas, ¿verdad? Sin máscaras, sin ningún velo. Dañandero vamos, coño, ¿verdad? O sea, estamos reflejando el mismo rostro de Dios. El mismo rostro nuestro significa entonces la manifestación de Dios para con tu hermano. Yo en una oportunidad justamente le decía eso, ¿verdad? En una ocasión en que estaba celebrando 25 años de matrimonio a una pareja. Y yo le decía, mira que vos, ¿verdad? Después de 25 años, le tenés que ver ahí en tu esposo, le tenés que ver a Dios. Y vos en tu esposa tenés que ver a Dios. Entonces, porque ustedes, ese es el significado del matrimonio. Yo le encuentro a Dios, Dios que se hace presente a través de mi esposo, Dios que se hace presente a través de mi esposa. Y cuando yo digo ese, la señora saltó y me dijo, demonio que se la hago, demonio va o palacio milía. Imagínense. Bueno, entonces, pero esto alguna vez es nuestra realidad. Nosotros tenemos que transmitir ese rostro entonces de una manifestación de Dios. Atención, nuestra misión es demasiado importante. Y eso es lo que te está diciendo aquí, en el fondo, ¿verdad? Ahora, otro elemento, porque aquí también él dice que ayunó, ¿verdad? Ayunar 40 días y 40 noches. Es un acto también simbólico que expresa el compromiso de Moisés y el espacio que se da para la meditación y el encuentro con Dios. Esto es lindo. Espacio que se da para la meditación y el encuentro con Dios. 40 días, 40 años por el desierto. Jesús que va 40 días. Es el espacio, ¿verdad?, que nosotros tenemos disponible para entrar dentro de nosotros. 40 también quería decir toda una generación. O sea que el espacio que Dios nos da para entrar en nosotros mismos, seguir meditando y seguir mejorando y hacer un camino de salvación, historia de salvación, es toda tu vida. La historia es toda tu vida, es toda nuestra vida. Es este compromiso, ¿verdad? Y el espacio que se da para una meditación y este encuentro personal con el Señor. Si el texto escrito en las piedras es de los 10 mandamientos, es obvio que no requería un tiempo prolongado. 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4. ¿En cuántas horas? Bueno, vamos a decirle que en piedras, antes que hizo con un cincel, no sé cómo se llama, ¿verdad? Con el hierrito, tut. Oye, pues, qué pucha. ¿Verdad? Entonces en las piedras, bueno. Pero, ¿cuánto tiempo le habrá durado? 10. Bueno, aquí te está diciendo que eso tal vez se haría bien rapidito. Aunque también puede ser 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, la estadía allí, en el monte, alude a la reconstrucción del pacto quebrado y a la confirmación de que lo que estaba ya acordado vuelve a tener vigencia. Este es otro elemento importante también. ¿Por qué le llama en el mismo lugar? ¿Por qué le hace escribir de nuevo en algo igual, ¿verdad? Que es la piedra, que él había hecho añicos esas piedras, ¿verdad? Y sin embargo ahora le hace de nuevo, ¿verdad?, escribir en el mismo lugar y sobre la misma piedra. Quiere decir que ese pacto es lo que dijimos anteriormente, es un pacto eterno. Volvemos enseguida con más Ñande Charañe.
Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'ẽ. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe'ẽ, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'ẽ. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillara Ñe'ẽ presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillara Ñe'ẽ. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara Ñe'ẽ. Es nuestro programa de todos los días, como nosotros sabemos. Y ahora estamos reflexionando ya el final del capítulo 34. Moisés que está bajando, Moisés que escribe sobre la piedra. Decíamos que el hecho de volver a ese monte, al mismo lugar donde ya Dios había escrito, decíamos, es como decir que esto es algo que se vuelve a reconstruir. Y es lo que suele suceder en nuestra vida. Esto es lindo para nosotros en el sentido de que nos tiene que ayudar a no perder nuestra esperanza, a no desanimarse ante los problemas, a no decir cuando hay solución veima, allá cuando diga tu veima allá pomba eve, sin solución. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque justamente aquí te está diciendo que hay una reconstrucción. Hay una posibilidad de reconstruir la propia vida. No podemos nosotros decir, esto ya no tiene solución, de esto nosotros ya no podemos salir. Coave orellaro pitama siempre, hopeisha guarante maoí, hacienda cambiamos a veima, tenandene cambiamos a veima hoy.
No, queridos hermanos, no, queridos hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo que hay posibilidad y que tenemos posibilidad. Te vuelve a llamar, eso sí, te vuelve a llamar al mismo lugar, al mismo lugar. Ya es reconstrucción de los hechos. Te hace volver a pensar desde dónde comenzaste, cómo comenzaste, qué es lo que verdaderamente te entusiasmó en esa vida, qué es lo que verdaderamente vos encontraste y viste. Recomenzar entonces, queridos hermanos, es lo esencial y lo principal. Y entonces ese pacto que fue quebrado ahora se vuelve a acordar para que tenga una nueva vigencia. Entonces es como decir, bueno, yo te perdono, te doy toda la posibilidad, vamos a reconstruir, vamos a volver a escribir, pero desde ahora vamos a darle una nueva vigencia. Esa es la famosa otra oportunidad. Dame otra oportunidad. ¿Se acuerdan? Hasta hay una música. Dame otra oportunidad, ¿verdad? Entonces Él te vuelve a llamar. Vamos a la reconstrucción de todos los hechos. Vamos a la reconstrucción. ¿Pero por qué esa reconstrucción? Es importante la reconstrucción. ¿Por qué? Porque te hace pensar en qué cosa. Si es reconstruir, quiere decir que vos tenés que pensar cuál fue el original o cómo fue el original. Es decir, no es que yo estoy ahora inventando algo nuevo, entonces yo como que me olvido, me desentiendo, me lavo las manos de lo original y de lo pasado. No quiere decir entonces recomenzar de nuevo, no quiere decir que uno se olvida totalmente de aquello que pasó, sino que al revés, sobre eso que había pasado, y sobre eso que nosotros habíamos construido y que nosotros consideramos verdaderamente, porque pico hicimos, apeaco ñande yeya pokuri porque ñande yajesha upea y pona jajina kuri, lleva, upea la yeya poakue. Y desde ahí nosotros construimos kuri, upea la yeya poakue. Entonces, desde esa construcción que hicimos, ahora por culpa del pecado, entonces se cayó todo, ahora tenemos que volver a reconstruir. ¿Desde dónde vamos a reconstruir? Reconstrucción quiere decir que vos haces, es como un restaurar, incluso yo diría que es mejor todavía la palabra restaurar, porque la palabra restaurar quiere decir que vos estás apuntando a qué cosa, vos estás apuntando a lo original, cómo fue lo original. No es que yo hago algo totalmente nuevo, ¿verdad? Digo, reconstruyo, pero construyo en síntesis, porque estoy construyendo cuando es algo nuevo, algo diferente, quiere decir que vos estás construyendo algo nuevo. Reconstruir, bueno, algo que se había caído, reconstruir sobre los mismos cimientos. Pero restaurar me parece que es mucho más rico todavía, porque vos estás apuntando a lo esencial de lo que fue lo original, ¿viste? Lo original, el pacto, el amor de Dios, ¿verdad? Para con su pueblo. Bueno, entonces, esta vez desciende solo y trae las tablas en las manos. Con Josué, la circunstancia del resplandor en el rostro dio pie a varias interpretaciones. Desde la de equivocar el verbo hebreo, karán, ¿verdad? Algunos pensaban, no, ese no quería decir que resplandecía su rostro. Y equivocante, escribía ahí, ¿verdad? Como portando, entonces, el cuerno que se usaba, ¿verdad? A Moisés incluso se le pone con el cuerno, ¿verdad? Es la fuerza, quiere decir. O de ahí el famoso Moisés de Miguel Ángel, ¿verdad? Con los cuernos en la frente, ¿verdad? Moisés que tiene ese cuerno, porque el cuerno significa la fuerza, ¿verdad? Y siempre hasta el arca de la alianza, ¿verdad? O el altar, tenían siempre las finalizaciones con el cuerno. Dice, ¿por qué ese cuerno? Porque esa es la fuerza, se está refiriendo al animal que era tan fuerte que ellos utilizaban, que es el buey, ¿verdad? Amigo ferola y cuernos, amigo en bareteina. Entonces, a través del cuerno, ellos estaban representando la fuerza de Dios. Y así entonces, el verbo hebreo entiende el resplandor como los rayos de luz que brotan de la frente y por lo tanto pueden confundirse, ¿verdad?, con los cuernos. Pero el mensaje es más importante. Es claro al establecer que el resplandor está causado por el diálogo con Dios. Es decir, aquí no es tanto por esa cuestión, ¿verdad?, de una palabra equivocada. No hay ninguna equivocación aquí de ese verbo que ellos utilizaban, ¿verdad?, para decir carán,
sino que aquí lo importante es decir que ese diálogo con el Señor nos transforma, que hace visible el rostro nuevo, como el fuego, como la luz. Cuando Dios está en nuestra vida, verdaderamente nosotros somos diferentes. En principio los israelitas tuvieron miedo de su aspecto, pero al llamarlos Moisés, se crea confianza y les transmite lo que Yahvé le había dicho. Y eso entonces es tan importante también ese líder que entiende, que ve ante ese camino de santidad a la que nosotros tenemos que caminar. Muchas veces nosotros hasta parece que tenemos un cierto miedo. Parece que no queremos entrar en ese camino de santidad. Parece que no queremos entrar allá. Entonces medio y bueno, eso de santidad, eso no es más bien para quién. Lo de santidad parece que es como que decimos, eso es más bien para aquellos, ¿verdad?, que más o menos quieren hacer un cierto camino de santidad porque ellos se sienten tocados por Dios. Hacemos brillante, más o menos eso te está queriendo decir. Entonces, queridos hermanos, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Esto es importante que nosotros, sobre todo, busquemos, ¿verdad?, entender bien que el camino de santidad, el camino de esa iluminación, no tenemos que tener miedo ante el camino a la santidad. Al contrario, a ser buenos, a vivir auténticamente la vida cristiana, a vivir ese camino así como vivieron muchos otros santos, ¿verdad?, que ellos entendieron, se dejaron iluminar por Dios. Ciertamente es como mirar, como Moisés, ¿verdad?, cara a cara, el rostro de Dios. Hoy en día nosotros tenemos mucho, ¿verdad?, en muchas parroquias, en muchas capillas que están haciendo la adoración perpetua. Eso, por ejemplo, es muy interesante. Es algo muy interesante que está entrando, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad, y ojalá todos le dediquemos un momento de un encuentro personal, aunque sea de media hora, de una hora, ¿verdad?, ante el Señor, ante el Santísimo. Es ese momento de oración, es ese momento de búsqueda, ¿verdad?, ante el Señor. Que nosotros somos limitados, porque arrodillarse significa reconocer eso, que soy limitado y que necesito de la presencia de Dios. El orgulloso, ¿qué es lo que pasa con el orgulloso? Y justamente piensa y dice, no, yo no necesito de Dios. Yo estoy muy bien con mi dinero, con mi confort, con todo lo que tengo. Llego ahí copona hoy. Tengo plata para ir al médico, tengo esto, nacer así, que esto, que aquello. Pero si uno piensa bien después, tienen que hacer nomás la matemática, ¿verdad? 365 días, multiplicar por los años que vos pensás vivir. Entonces, ¿cuántos años todavía vas a vivir? De ahora para adelante. Pensá un poco, ¿cuántos años vas a vivir? Según vos, porque vos sabés que también Dios puede ser que mañana o esta misma noche te llame, dice el Evangelio. De seguro para allá. Y entonces yo digo, y bueno, yo pienso, tengo tantos años y pienso que otros 15 años, 20 años, 30 años voy a vivir. A 365 y multiplicar por esos años que vos pensás vivir. Y ahí te va a salir los días que te quedan todavía sobre comundo apearia. Lleva. Y entonces ahí vos ya te vas a dar cuenta lo limitado que somos. Te sale 4.000 días, 5.000 días, 10.000 días que tengas. Ya estamos bien así. Bueno, pero en fin. Entonces cada uno que haga un poco eso. Y ahí entonces, bendiga tu talareña, subeñan de yarare donde pejaré, y bueno, Señor, ¿quién soy yo, verdad? Entonces es ahí donde nosotros entramos en esa sintonía con Dios y decimos, entonces, ¿quién soy yo? Y cuando yo me reconozco quién soy yo, entonces sé quién es Dios. Pero si vos no sabés quién sos vos verdaderamente, o sea, sos orgulloso y pensás y te pones en el lugar de Dios, ciertamente que nunca vas a saber quién es Dios, porque vos no sos capaz, tenés esa orejera, ¿verdad? No sos capaz de mirar a una cuarta de tu nariz, se mandó la oremita. No sabes mirar a una cuarta de tu nariz. Pepe va a entender mañana. Entonces, esa página peñan de yara entiende. Desde tu nacimiento, desde el momento en que nos llama a la vida, desde que fuimos engendrados, ¿verdad? Entonces, desde ahí hacemos nuestro camino.
Y eso es lo importante que nosotros al final de cuentas tenemos que tener entonces ahí delante de nosotros. No es otra cosa, es una cosa tan sencilla y es simplemente reconocer que somos Adán, que somos humus, que somos tierra, que somos polvo, que tenemos días contados, tenemos tantos días sobre esta tierra, pero incluso no sabemos luego exactamente cuántos esos días, pero si vos vivías 80, 90 y multiplicar 365 por 90 entonces esos son los días que vas a vivir. Ande ya igual, la lenguajeno, bueno. Y bueno, pero aquí te está diciendo, de que llegan, le dice, acérquense, le dice Moisés. Y entonces ahí ellos se acercan y vuelven a tomar esa confianza y dice, bueno, verdaderamente es el Señor el que nos ilumina, el Señor el que nos da esta gracia, el Señor el que nos regala. Bueno, es difícil, queridos hermanos, establecer el contenido después de esta comunicación que existe entre Moisés y Dios, ya que los 10 mandamientos estaban escritos en las tablas. Eso están escritos, los 10 mandamientos. Pero ¿de qué ellos estaban hablando verdaderamente en ese encuentro personal? ¿Será que hablaban solamente de esto? Le iba explicando uno a uno. Bueno, en este hecho se funda la idea de una tradición oral que habría sido transmitido no en el texto, ¿verdad?, sino a través de las palabras de Dios a Moisés y de este a la comunidad israelita. Entonces esta es otra posibilidad, ¿verdad? El hecho de que Moisés estuvo más bien allá presente con Dios y como termina diciendo, ¿verdad? Después le dijo el Señor, consigna por escrito estas palabras porque ellas son las cláusulas de la alianza. Consigna. Es decir, como decirles a Opei, anigen enderezar ahí, con engañan de ñañemonguetaina, oral. Ñañemongueta, Opei, güey, upe vender, jota es jaíñande. Vas a escribir esto, consigna después, es como decirlo. ¿O será que Moisés luego ya escribió allá? Eso es lo que te está queriendo decir. Bueno, esa es una tradición también. Y se puede entenderlo así también, ¿verdad? Es como decir, hablar con el pueblo, ver, explicar, él va explicando y con el pueblo escuchando, entonces ahí va diciendo, ¿a qué nos comprometemos? Esto es lo que Dios me dijo y bueno, ¿cómo vamos a escribir? O sea, le hace participar también al pueblo. Es una forma muy interesante, ¿verdad?, de interpretar también la palabra de Dios. Y por último, los versículos 33, ¿verdad?, al 35 se centran en el velo que cubre el rostro de Moisés. A diferencia de los otros casos, lo cubre cuando está delante de la gente y lo retira para hablar con Dios. El sentido parece ser que el resplandor causado por la presencia de Dios era demasiado impresionante para la gente. Ahí está. No estábamos preparados entonces. Y por lo tanto era preciso cubrirle el rostro, ¿verdad?, a Moisés. Pero cuando él va y habla con Dios, abierto todo. Esta práctica no volverá a mencionarse jamás, ¿verdad?, en la Biblia. Y es probable que dejará de considerarse una vez pasado este momento. Su función es la de mostrar la diferencia entre Moisés y el resto del pueblo. Tú eres entonces diferente, le está diciendo, ¿verdad?, a Moisés. Totalmente diferente. Entonces, tenés el rostro, ¿verdad?, que muestra ese rostro de Dios. Porque vos no fuiste contaminado. ¿No fuiste contaminado por quién? Por la idolatría, por el becerro de oro. Y entonces en tu rostro se refleja la presencia auténtica de Dios. Y con el resumen del día de hoy, de lo que sucedió durante toda esta semana de nuestro estudio bíblico. Y ahora nos encontramos también con Ñande Yarañe el domingo, Ñande Yarañe dominical, con la explicación de la palabra de Dios del domingo. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí. Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por